Buenos días, familia HCISD. Mi nombre es Eric Wright y me complace ser su superintendente. Como estamos en medio de la crisis de COVID-19, queremos que sepa qué estamos haciendo para ayudarlo. Con esto en mente, permíteme presentarles a la subdirector académico Jesús Gómez para que explique que su español es mucho mejor que el mío. Gracias, Dr. Wright. Solo quiero dirigirme a ustedes para hablar sobre la noticia de probablemente ya han recibido notificando la extensión de las fechas de regreso a nuestras operaciones normales. En vez de cambiar la fecha de regreso a escuela cada semana, decidimos que sería más productivo si básicamente suspendemos las operaciones normales hasta posiblemente el resto del año escolar. Y además de esta manera las personas pueden hacer preparativos y reducir los niveles de estrés y ansiedad. Es importante que sepan que durante este tiempo nosotros estaremos comunicándonos diariamente con los oficiales de comunidad sanitaria para poder tomar las mejores decisiones posibles. Mientras tanto, seguiremos ofreciendo nuestros programas de alimentos en la orilla de las banquetas, como hemos hecho la semana pasada. Iniciando hoy, marzo 30, esperamos lanzar nuestras oportunidades de aprendizaje en casa. Con esto en mente, que solo queremos que sepan que siempre estaremos apoyándolos. Tenemos a muchas personas trabajando detrás de esta situación. Nuestro departamento de currículo e instrucción está haciendo una labor extraordinaria a establecer una plataforma para el aprendizaje en casa, y si no ha visitado la página web, les recomiendo que lo hagan, de HCISD, en la página COVID-19, vea la sección de Home Learning. De ahí puede acceder a un enlace que lo llevará a diferentes recursos para el grado en que esté el estudiante particular. También quiero que sepan que en la medida que avanzamos en esta fase de aprendizaje, nuestra verdadera meta es que nosotros, alumnos, no retrocedan. En verdad, deseamos que tengan la oportunidad de explorar y aprender cosas que sean de interés para usted y para ellos. Deseamos que todos sepan que nos les espera, que ustedes estén entrenados o certificados, ya que esa situación es totalmente nueva, que ha sido introducida en sus hogares y que a algunos no les agradaba. Por lo tanto, deseamos darles algunas sugerencias para el éxito. Ofrecemos algunos consejos para el aprendizaje en casa para aquellos que son primerizos. Tengo una cuenta que no tiene que ser experto. No esperamos perfección. Aquí daremos algunas ideas para ayuda a los nuevos maestros y a aquellos que ustedes que experimentan aprendizaje en este nuevo formato. Vamos a comenzar con los consejos para aprendizaje. El primero, crear un horario. Si se quiere replicar el horario de la escuela en la medida que es posible, si desea crear un horario que funcione a usted, como estudiante o como maestro nuevo, hágalo compartiendo suficientes tiempos de descanso. Luego usa nuestro equipo de herramientas y recursos para el aprendizaje en casa, para proporcionarle el contenido. Pero digamos, si por ejemplo usted es buena para matemáticas, entonces ponga más tiempo en matemáticas en lugar de ciencias o estudios sociales. Elaboре un horario en el que ambos pueden ayudarse en el maestro y el alumno pueden contribuir juntos. Esta es una hora que deben estar de acuerdo los dos. Siguiente es construir un contrato social. En el distrito escolar tenemos un contrato social. Es solamente cómo se van a compartir y hablar cada uno. Los alumnos con los maestros o los maestros con los alumnos. Esto es muy importante para que todos podamos a salir de éxito y tener básicamente tiempo para comunicarnos en un tiempo que es muy difícil para todos. Lo siguiente es apegarse a sus rutinas. Yo creo que todos necesitamos un propósito. Si yo fuera tú, por la mañana seguiría levantarme
vestirme como si fuera realmente a la escuela. De esa manera pueden sentirse orgullosos que van a hacer algo mucho más especial que solamente quedarse en casa. Lo que no queremos es que los niños se queden dormidos durante el día y despiertos toda la noche. Así cuando regresamos a la escuela va a ser muy difícil cambiar el horario. Lo siguiente es, por favor, invocar a un compañero virtual. Cuando están en el salón de clase, siempre les pedimos que volteen a trabajar, a hablar con su compañero. Esto es algo que yo sé que ahorita no podemos hacerlo. Lo que queremos es que traten de comunicarse sobre FaceTime, Skype, Zoom o simple un teléfono para llamarles, para pedirles ayuda. Hay otros alumnos que también necesitan este tiempo para hablar con sus compañeros. Por último, solo haz tu mejor esfuerzo. No les pedimos que aprendan a ser nuestros maestros en 24 horas. Obviamente les ha tomado a los maestros 4 años para obtener el grado y la certificación que tienen. En verdad es una ciencia y un trabajo muy difícil. No esperamos que ninguno de ustedes tome el control de esto de volada. Así que hagan lo mejor que puedan. De nuevo, soliciten asistencia y piden ayuda. Estamos aquí virtualmente para ayudarles en cualquier manera que sea posible. Queremos que ustedes tengan una experiencia positiva, pero sobre todo queremos que se cuiden, se mantengan su salud y que se queden en casa. Gracias.